Buenas tardes, mi nombre es Hilda y soy bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Bienvenidos al Mes Nacional de la Propiedad de Vivienda y el tema de hoy es cómo comprar una casa. Este programa será presentado por Los Angeles Alliance of Economic Inclusion, AEI por sus siglas en inglés. Nuestras presentadoras, Rosie Papazian y Lupe Sánchez Puga, van a platicar sobre el proceso de comprar una casa. Esta presentación está siendo grabada y si por alguna razón se pierde alguna parte de la presentación, se puede encontrar en la página YouTube de la biblioteca. Después de la presentación, Rosie y Lupe van a responder cualquier pregunta que usted tenga sobre la presentación. Ahora le paso la palabra a Rosie. Muchas gracias, Silvia, y gracias por la introducción. Le damos gracias también a la Biblioteca de Los Ángeles por la oportunidad de presentar en este taller titulado Comprar una casa. Yo soy Rosie y mi colega Lupe Sánchez Puga. Vamos a hacer la presentación hoy. Siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Gracias. Primero quisiera comunicarles este descargo. Esta presentación representa los puntos de vista del orador y no necesariamente de los de la organización que representan. Esta presentación no puede ser reproducida o distribuida por una tercera parte o en un sitio web de una tercera parte sin autorización previa. Referencia a una organización específica no constituye el apoyo, recomendación o preferencia por el FDIC o el gobierno de los Estados Unidos. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide, por favor. Muy bien, vamos a empezar. Los objetivos del curso son brindar la información sobre el proceso para compra de una vivienda, cómo calcular la financiación, determinar cuánto puede pagar, información acerca de las hipotecas, qué es la amortización, cómo obtener una calificación o aprobación previa y la diferencia entre las dos. ¿Cuáles son los profesionales que pueden ayudarle en el proceso, como hacer una oferta, negociar con el vendedor y cerrar la compra de ayuda y cerrar la compra de fuentes de ayuda si tiene problemas financieros después de la compra? Siguiente slide, por favor. Siguiente slide, por favor. En esta sección les demostrará cómo prepararse para ser dueños de su propia vivienda. Siguiente slide, por favor. El punto clave de esta sección de la presentación es: comprar una casa es un proceso. Comience por asegurarse de que está listo para comprar y calcule lo que usted pueda pagar. Siguiente slide, por favor. Pasos para comprar una vivienda. El primer paso, prepárese. Decida si está listo para comprar una vivienda. Calcule cuánto puede pagar. Y recuerde que solamente usted puede hacer la determinar cuánto es que puede pagar cómodamente. Y revise su historial de crédito. Es gratis a revisar su reporte de crédito por parte de annualcreditreport.com. Paso 2, calcule la financiación. Aprenda sobre las hipotecas y opciones que tiene para financiar la compra de su casa. Compare ofertas y obtenga una calificación o preaprobación. Siguiente slide, por favor. Paso 3. Compare ofertas de viviendas. Es muy importante que se eduque y entienda todas las ofertas y sepa el equipo que le va a ayudar a comprar su casa. Encuentre una vivienda que se adapte a sus necesidades y que usted pueda pagar cómodamente. Paso 4. Compre su vivienda. Haga una oferta, negocie, considere hacer una inspección de la vivienda para su protección y realice el cierre. Y paso 5, por último, mantenga su hogar. Siguiente slide, por favor. Solo usted puede decidir cuánto puede pagar. Y recuerde que un prestamista lo va a aprobar por parte de sus ingresos brutos y no actuales de los que usted se lleva a casa después de los impuestos. Hay dos formas de estimar esto. Haga un plan de gastos y ahorros y sepa cuál es la proporción entre la deuda y sus ingresos. Siguiente slide, por favor.
Ahora, hay un método para poder entender sus gastos, su plan de gastos y ahorros. Al observar cómo gasta su dinero, puede calcular cuánto puede pagar por su vivienda. Para utilizar este método, tome su ingreso mensual, neto total y reste sus gastos mensuales no relacionados con la vivienda. Es decir, gastos distintos de la paga actualmente por su renta. El resultado es cuánto dinero le queda para todos sus costos relacionados con la vivienda. En este punto es posible que también desee buscar formas de aumentar los ingresos, disminuir los gastos y eliminar algunos gastos. Siguiente slide, por favor. La proporción entre la deuda y los ingresos es muy importante. Perdón. La proporción entre la deuda y los ingresos es otra herramienta que puede usar para estimar si puede pedir prestado el dinero que necesitan para comprar su casa. Este cálculo nos da el porcentaje que es la cifra entre la relación de las deudas y los ingresos. Siguiente slide, por favor. Una hipoteca es un préstamo de vivienda. Usted pagaría todo el préstamo por medio de los pagos mensuales de la hipoteca. Sus pagos mensuales de la hipoteca probablemente serían la mayor parte de sus costos de vivienda. Cuando uno compra una vivienda, su pago hipotecario mensualmente generalmente incluye 4 partes: el principal, interés, impuestos y aseguranza. Siguiente slide, por favor. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Gracias. ¿Cómo se calcula la proporción entre la deuda y los ingresos? Cuanto mayor es la proporción entre la deuda y los ingresos, menos dinero le quedará para cubrir todos los demás gastos como los alimentos, gas y electricidad, teléfono, ropa, etc. En este ejemplo, la mayoría de los prestamistas no aprobarán el capital o el principal solicitado debido a que sería muy difícil pagar todos los gastos, ya que los pagos de las deudas representan el 54.5% del ingreso bruto. Por lo general, las instituciones financieras solo aprobarían alrededor del 38%, aunque todo esto dependa en la institución financiera y el programa que usted está utilizando para comprar su casa. Siguiente slide, por favor. Recuerda, la conclusión principal de esta sección es: comprar una casa es un proceso. Comienza por asegurarse de que está listo para comprar y calcule el monto mensual que pueda pagar cómodamente. Con esto se concluye la primera sección. Y le paso a mi colega Lupe para poder explicar la financiación de compra de vivienda. Gracias. En esta sección cubrimos los conceptos básicos de cómo funcionan los préstamos de vivienda. Siguiente. Ahora platicaremos acerca de los conceptos básicos de cómo funcionan los préstamos de vivienda o hipotecas. Siguiente slide. Conoce tu préstamo. Conoce tus opciones de financiación para comprar una vivienda y comprar precios para obtener la mejor oferta para ti. Siguiente slide. Una hipoteca es un préstamo para comprar su vivienda, ya sea un condominio o casa. La cantidad de dinero que pide prestada se llama capital. Los costos para una hipoteca incluyen el interés. El interés es dinero que cobra una institución financiera por el uso de su dinero y es expresado como un porcentaje. Puntos. Es una cifra de dinero que se paga por adelantado para recibir una tasa de interés más baja. Si paga puntos, probablemente pagará menos dinero a lo largo del plazo del préstamo. Los puntos pueden ser una buena opción para personas que anticipan mantener el préstamo durante mucho tiempo.
tarifa, con los costos para procesar su solicitud. Perdón. Otros cargos pueden incluir el cargo por la evaluación para determinar el valor de la propiedad o el costo del reporte de crédito. La tasa de porcentaje anual o APR, por sus siglas de inglés, representan el costo total del préstamo anualmente. El APR incluye no solo la tasa de interés, sino también los puntos y los cargos que paga para obtener el préstamo. El APR generalmente es más alto de su tasa de interés porque incluye los costos de financiamiento y ayuda a comparar entre los préstamos. Siguiente slide. El depósito es parte del préstamo de compra de la vivienda que pagará en efectivo. Por ejemplo, si quiere comprar una casa por $600,000 y paga $30,000 de depósito, pidará prestado 570, o sea, 600,000 menos 30,000. Eso sería un depósito o enganche del 5%, es decir, $30,000 dividido entre los $600,000 es igual del 5%. Entre más alto el depósito, menos dinero tiene que pedir prestado. Seguro hipotecario privado, PMI por sus siglas en inglés. El prestamista puede exigirle el PMI cuando su depósito es menos del 20%. El precio de la compra de la vivienda. Esto quiere decir que la hipoteca incluye el cargo por el seguro. Esto reduce el riesgo para el prestamista, pero aumenta los pagos mensuales. Siguiente slide. Hay dos formas comunes de pagar los impuestos de propiedad y el seguro de la propiedad, como parte de su pago mensual de hipoteca y pagos usted mismos. Si paga impuestos y el seguro como parte de su pago hipotecario, su prestamista le asegura a sus pagos mensuales y depositará estas cuotas mensuales en una cuenta de depósito en garantía o escrow en inglés. Luego usan esos fondos en esa cuenta de depósito en garantía para pagar sus facturas de impuestos y seguros cuando se vencen, generalmente 1 o 2 veces al año. Los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la propiedad pueden cambiar de año a año, lo cual el pago de depositar en garantía y el pago mensual también cambiarán. Pagan los impuestos y seguro directamente no es tan común. Incluso si no está obligado a usar una cuenta de depósito en garantía o escrow, puede que le resulte más fácil tener una cuenta de depósito o garantía para no tener que preocuparse de hacer los pagos cuando se venzan. Siguiente slide. Existen dos tipos principales de préstamos hipotecarios en función de cómo se calculan los intereses. Hipotecarias de tasa fija, hipotecarias de tasa ajustable, comúnmente llamadas ARM o Adjustable Rate Mortgages en inglés. Siguiente slide. Una hipoteca de tasa fija es
aquella en que la tasa de interés no cambia. Usted paga la misma cantidad cada mes en capital y interés durante toda la vida del préstamo. Incluso si la tasa de interés aumenta, su pago no cambia porque su tasa de interés se mantiene igual. Es decir, es fija. El plazo de una hipoteca de tasa fija suele ser de 15 a 30 años, aunque puede haber otros plazos disponibles. Este tipo de hipoteca puede ser buena opción si las tasas de interés son bajas o si se plana mantener la hipoteca por mucho tiempo. Siguiente slide. Una hipoteca de tasa ajustable, la tasa de interés se ajusta según un índice. La tasa de interés puede comenzar con una tasa de interés más baja de la tasa fija. Se ajusta en fechas predominarias o cuando cambia el índice. También puede ser una buena opción si puede pagar más, se aumenta la tasa de interés y no puede refinanciar con un préstamo con una tasa más baja. Lo opuesto también es cierto. Un ARM puede ser una buena opción para usted si no puede pagar más. Siguiente slide. Las hipotecas también se pueden clasificar como convencionales. Generalmente se necesita una historia de crédito que los prestamistas consideran bueno, ingresos regulares, una relación entre la deuda y los ingresos dentro de los límites aceptables de la prestamista. La regla generalmente tradicional era del 36%, pero hay excepciones y algunos prestamistas aprueban préstamos para personas con índices más altos. El depósito puede variar del 3% al 20% o más, según el programa del préstamo. Siguiente slide. Préstamos garantizados por el gobierno, Administración de Vivienda Federal, FHA por sus siglos de inglés, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglos en inglés, Departamento de Asuntos de Veteranos, VA por sus siglos en inglés. Siguiente slide. Otras formas de asistir pueden estar disponibles en las agencias de gobierno. Los programas de asistencia para la compra de vivienda pueden incluir programas de asistencia para el depósito o costos del cierre, programas para compradores de viviendas por primera vez, programas para ayudar a las personas en profesiones especificados a obtener vivienda en la comunidad donde trabajan. Por ejemplo, hay programas que se ofrecen precios reducidos por agentes de la ley, maestros de primaria y secundaria, bomberos y paramédicos. Siguiente slide. ¿Cómo funcionan las hipotecas? Hay 4 factores a considerar que afectan su pago mensual de la hipoteca. Monte del préstamo es la cantidad que se pide prestado. Cuantos menos pida préstamos, menos tendrá que pagar en su pago mensual. Tasa de interés. Cuanto mayor sea la tasa de interés, mayores serán los costos del préstamo. Tipo de tasa de interés.
tasas fijas o ajustables. Plazo de préstamo, 15 años, 30 años o un plazo diferente. Siguiente slide. La cantidad que paga cada mes es amortizada. Esto significa que el pago se calcula para garantizar que pague un parte de capital y los intereses cada mes. Esto también significa que su pago será el mismo cada mes, excepto cuando su tasa de interés cambie con una hipoteca de tasa ajustable. El programa de amortización que recibe el préstamo le mostrará cuánto de cada pago es para el capital y cuánto es para los intereses durante el término de la hipoteca. Siguiente slide. Obtener una calificación o aprobación previa. Calificación es una forma informal de obtener un estimado de cuánto dinero puede pedir prestado. Puede ser calificada al brindarle la prestamista información básica por teléfono que incluye información de empleo, información de los ingresos, información del depósito, deudas pendientes, número de seguro social. No se le requiere papelero. No hay obligación. La cantidad precalificada no es exacta, es solamente un estimado. Preaprobación es un compromiso del prestamista para prestarle dinero bajo ciertas condiciones. El proceso de aprobación previa le determina saber cuánto dinero puede pedir prestado y les dice a los vendedores que está preocupada para comprar una vivienda. Para obtener la aprobación previa debe reunir registros financieros y completar una solicitud. Por lo general necesita documentos tales como recibos de pago de los últimos 2 o 3 meses, formularios W-2s de los últimos 2 años, declaración de impuestos de los últimos 2 años, información sobre sus ingresos y deudas. Siguiente slide. Es importante comparar ofertas de hipotecas. Y recuerde que el APR es el método de comprar los préstamos. Casi la mayoría de las personas no comparan las ofertas de hipotecas, pero haciéndolo le puede ahorrar dinero. Obtenga estimados de préstamos de varios prestamistas diferentes. Un estimado de préstamo es una formularia de 3 páginas que recibe después de la solicitud una hipoteca. Eso le da detalles importantes sobre el préstamo que ha solicitado. Haga preguntas para asegurar que comprende la información. Segundo slide. Recuerde el punto clave de esta sección. Conozca su préstamo, conozca sus opciones de financiación para comprar una vivienda y compare precios para obtener la mejor oferta para usted. Ahora va a presentar Rosie. Gracias, Lupe. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor?
Gracias. En conclusión principal, esta sección es la siguiente. Obtenga ayuda con el proceso de compra de una vivienda. Realice una entrevista antes de contratar ayuda y pida referencias. Comprenda qué servicios recibirá y cuánto costarán. Siguiente slide, por favor. Usualmente el proceso de una casa se comienza con un agente de bienes y raíces. Otras personas que pueden ayudarles sería un consejero de vivienda, su prestamista, el evaluador de la propiedad, el inspector, el agente de seguros y título y el agente de seguros. Siguiente, por favor. Al hacer una oferta en la casa puede ser complicado y definitivamente emocionante. Una vez que encuentre una vivienda que quiera comprar, hará una oferta. Esto es cuando se le dice al vendedor, quiero comprar su vivienda y esto es lo que puedo ofrecer. Su agente de bienes y raíces escribirá su oferta. Siguiente, por favor. ¿Qué lleva una oferta? La dirección y descripción de la propiedad, cuánto dinero usted está ofreciendo, la fecha pendiente para el cierre y el monto de dinero que ofrece como un depósito. Siguiente, por favor. ¿Qué más hay en una oferta? ¿Quién va a pagar el seguro del título, ya sea usted o el vendedor, las inspecciones de termitas, las encuestas de la propiedad, etcétera? Una cláusula de recorrer la propiedad antes del cierre, que también se llama final walkthrough en inglés, la fecha del vencimiento de la oferta, contingencias, por ejemplo, de su inspección, evaluación y de su aprobación de préstamo, solicitudes especiales y otros términos. Siguiente slide, por favor. Al hacer una oferta, recuerde que el vendedor puede aceptar o rechazar su oferta y ofrecer una contraoferta. Usted tiene la opción de rechazar la contraoferta del vendedor. Siguiente slide, por favor. La inspección de vivienda es muy importante y no necesariamente algo que usted tiene que hacer. Es una opción, pero se le recomienda que haga la inspección de vivienda para proteger su inversión. Revisión profunda imparcial de la vivienda. El inspector va a hacer una evaluación de la condición física de la propiedad. Va a identificar los artículos que necesitan reparación o reemplazo y estima la vida útil restante de los principales sistemas, equipos y estructura de la propiedad. Siguiente slide, por favor. Creo que falta. Gracias. Y por fin, el cierre de compra de una vivienda. Es el último paso en el proceso. Ya que todos esos pasos fueron completados, el préstamo se ha cerrado, usted es dueño de la casa. Siguiente slide, por favor. Gracias. Ahora, en el debido caso que tiene problemas en pagar su hipoteca después que cierre su préstamo, no está solo. Por favor, comuníquese con su prestamista al momento que usted sepa que no va a poder pagar la hipoteca. Su prestamista no quiere hacer foreclosure en la propiedad. Es muy importante que empiece esas líneas de comunicación lo más pronto posible para poder saber cuáles son sus opciones para preservar la vivienda. Ahora, también tiene recursos por parte del gobierno con los que usted se puede comunicar con el número que aparece en la pantalla. Siguiente slide, por favor. Perdón. Recuerda las conclusiones principales de esta sección. Obtenga ayuda con el proceso de compra de vivienda. Realice una entrevista antes de contratar ayuda y pida referencias. Comprenda que hay servicios, comprenda qué servicios recibirá y cuánto costarán. Siguiente slide, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco sobre LA Saves, que es una campaña local por parte de America Saves. Empiece con poco, piense en grande con America Saves. Una campaña para ahorrar. Fije una meta, haga un plan y tome acción. Siguiente slide, por favor.
America Saves y LA Saves es una campaña que es gestionada por la organización sin fines de lucro Consumer Federation of America. Busca motivar, orientar y apoyar a los hogares de bajos a moderados ingresos para ahorrar su dinero, reducir deudas y generar riqueza. LA Saves es una campaña local. Por favor, visite lasaves.org. Siguiente slide, por favor. Los datos para hacer la promesa de LA Saves incluye su nombre, el objetivo por cual usted va a ahorrar, como para una emergencia, acumular un depósito para compra de casa, etc. El plan, cuánto va a ahorrar y por cuántos meses, y cómo quiere mantenerse en contacto. Sus opciones son correo electrónico, por texto y por número de teléfono. Y si quiere se puede registrar para recibir sugerencias y consejos por parte de texto. Siguiente slide, por favor. Y aquí es un ejemplo del plan de ahorros por parte de LA Saves. Siguiente slide, por favor. ¿Es necesario abrir una cuenta bancaria para LA Saves? Sí. Abrir una cuenta bancaria puede ser uno de los pasos más importantes para alcanzar sus metas financieras. Al depositar su dinero en una cuenta bancaria asegurada por el FDIC, le ofrece seguridad financiera, fácil acceso a sus fondos, ahorros en las tarifas de cambio de cheques y tranquilidad financiera general. Para más información, por favor, visite la página de FDIC. Siguiente, por favor. Y también hay juegos que puede utilizar por parte del link por parte del FDIC. Siguiente slide, por favor. Y aquí hay más recursos para usted para que pueda obtener su reporte de crédito gratis por parte de annualcreditreport.com. Si es que le interesa reunirse con un consejero de vivienda para empezar el proceso de compra de casa, puede visitar el sitio de HUD o también se puede comunicar con la línea directa para la preservación de hogar. Y si quieren más información sobre LA Saves, puede visitar la página que aparece en su pantalla. Siguiente slide, por favor. Y recuerde, antes de hacer su promesa para ahorrar, tome medidas. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? Y le contaré mis planes a alguien. En caso que fuera así, ¿a quién? Siguiente slide, por favor. Y con eso concluimos la presentación y le agradecemos su participación. Así seguimos con las preguntas y respuestas. Yo no veo que haya preguntas en el chat, pero podemos seguir con preguntas frecuentes. Y parece que... A ver. Parece que Rosie se desconectó, pero Lupe, vamos a seguir con las preguntas. ¿Nos oye Lupe? Sí. Bueno, voy a seguir. La primera pregunta. ¿Cuál sería el primer paso si quisiera comprar una casa? El primer paso para que si quiere es de poder ir con alguien que le pueda asistir de la manera de sus finanzas. Tiene que saber cuánto puede mantener para comprar la casa. Y parece que Rosie se conectó de nuevo. Lo voy a poner. Bienvenidas de nuevo, Rosie. Gracias, perdón, Milo. La segunda pregunta frecuente ¿es mejor obtener una precalificación o una preaprobación? ¿Y la puedo contestar la pregunta? Claro que sí, por favor. Para el proceso de comprar una casa y someter una oferta, obviamente una preaprobación sería la mejor opción. Ahora, si solamente está haciendo quiere recibir estimados y no quiere que le impacte el perfil de crédito, entonces una precalificación sería en su mejor interés. Pero recuerde, si es que ya están al punto de someter una oferta, una preaprobación sería mejor.
O sea que depende. Sí. Bueno, la última pregunta. ¿Hay asistencia gratuita o recursos que pueda utilizar para entender mejor el proceso de comprar una casa? Claro que sí. Como mencionamos durante la presentación, hay recursos por parte de HUD y también por parte de la biblioteca que le puede conectar con organizaciones locales que le pueden ayudar a empezar el proceso. Bueno, esas son todas nuestras preguntas frecuentes y solo para recordarlos que esta presentación fue grabada, o sea que si se perdió cualquier parte de la presentación, por favor, vaya a nuestro YouTube, que está aquí en la pantalla. Y si no hay preguntas, gracias a Rosy, gracias a Lupe por la presentación que fue súper informativa. Acuérdense que, de nuevo, aquí está el YouTube si se perdió algo. Feliz día. Gracias.